Un saludo muy especial para todos en esta mañana, hoy viernes 6 de junio. Desde aquí, como siempre, les enviamos un fuerte abrazo de cariño a todos ustedes y gracias por acompañarnos en este segundo devocional de esta jornada de consagración del mes de junio. Recuerden, por favor, dejarnos allí sus comentarios, sus saludos para saber que nos están acompañando. Bueno, les recuerdo también que a lo largo de estos días tenemos nuestra casa abierta de oración. Ya varias personas se han acercado a- al oratorio, a tener un tiempo especial allí con Dios. Usted también puede hacerlo si aún no lo ha hecho. Hoy tenemos casa abierta de oración y mañana sábado también. Recuerden que mañana estaremos finalizando este tiempo en nuestra reunión familiar a las 5 de la tarde en Marabel y a las 7 de la noche aquí en el distrito Centro. Bueno, ayer iniciamos hablando de tres parábolas. Ayer abordamos la primera, todavía nos quedan dos por delante y todavía hay mucho que podemos extraer de la palabra de Dios. El día de ayer, hablando puntualmente de Lucas capítulo 15, de cómo se va desarrollando este capítulo 15, entendimos la diferencia tan marcada que hay entre dos grupos de personas. Por una parte, los pecadores y por otra parte, los religiosos, aquellos que eran considerados como lo más vil y menospreciado, y por otra parte, pues los que tenían cierta apariencia de espiritualidad, los que se autoproclamaban justos. Y lo que llama la atención entre estos dos grupos de personas es que mientras los pecadores, lo vil y menospreciado, se acercaban a Jesús para oírlo, para ser edificados por él, los que tenían esa cierta apariencia de espiritualidad, los que eran considerados justos, por lo menos de acuerdo a su propio criterio, lo único que hacían era estar al margen, murmurando, dice la Biblia. Unos se acercaban para oír, otros se quedaban al margen, murmurando, criticándolo todo. Y entendíamos que hoy por hoy podemos ver una realidad muy parecida en la iglesia, muy similar en la iglesia, entre aquellos que son conscientes de su necesidad y se acercan para ser edificados por Dios, y aquellos que simplemente guardan distancia, se desconectan y únicamente están llenos de críticas y de reproches. Y en la primera parábola que vimos ayer, la parábola de la oveja perdida, podemos ver claramente la diferencia que hay entre estos dos grupos. Por una parte, la oveja perdida representa, por supuesto, a los pecadores, aquellos que reconocen su necesidad y son encontrados por Dios y edificados por Dios. Y las 99 ovejas representan aquellos que tienen esa fachada de espiritualidad, pero que por dentro experimentan un desierto. Esas ovejitas, las 99, que seguramente presumían de nunca haber salido del redil, en realidad se encontraban en un desierto, en una tierra seca y árida, en una fuerte esterilidad espiritual. Y aunque el Señor se presenta aquí como el buen pastor, el que da la vida por las ovejas, el que toma la iniciativa para ir y buscar a la perdida, Dios también nos recuerda en esta parábola que nosotros somos instrumentos en sus manos para alcanzar a otros, para buscar a otros, para encontrar a los perdidos. Y así finalizamos el día de ayer hablando de la introducción del capítulo 15, la primera parábola también que nos muestra el capítulo 15, pero ya hoy vamos a abordar la segunda parábola que tiene que ver con la moneda perdida. Primero, la oveja, pero hoy vamos a hablar de la moneda perdida. Y esta parábola, que en realidad es muy corta, tiene
algo que llama profundamente la atención. Hay algo ahí como misterioso, como un poco extraño, llamativo, y es que en esta segunda parábola de la moneda perdida aparece una mujer. En la primera parábola está el pastor, que es el protagonista, y en la tercera parábola con la que vamos a terminar mañana, pues está el hijo pródigo y el padre también como el centro, como esa figura importante. Pero aquí en esta segunda parábola nos habla de una mujer, la protagonista es una mujer y esto pues puede resultarnos un poco difícil de entender, por lo menos en principio. Uno entiende claramente la figura del pastor, la figura del padre, pues claro, ahí está Jesús, aquí está Dios como padre, pero ¿qué o a quién representa la mujer? ¿De qué nos habla la Biblia o a quién se refiere la Biblia cuando menciona una mujer? Bueno, quiero que vayamos a la Biblia, a Lucas capítulo 15, versículo 8, y vamos a ver de qué se trata esta parábola de la moneda perdida. Lucas 15, 8. Miren lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Dice, ¿o qué mujer, miren esto, esta es la protagonista de esta parábola, que tiene 10 dracmas, 10 monedas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Tres cosas hace esta mujer: encender la lámpara, barrer la casa y buscar con diligencia hasta encontrar esa moneda perdida. ¿Por qué en la primera parábola aparece el pastor y en la tercera un padre, pero en la segunda una mujer? ¿A quién se refiere? Bueno, muy probablemente esta parábola está haciendo referencia a la iglesia de Cristo, que es su esposa, al conjunto de creyentes, al cuerpo de Cristo. Y esto nos recuerda a nosotros como familia espiritual, como iglesia del Señor, la gran responsabilidad que tenemos para ser instrumentos de arrepentimiento en la vida de otras personas. Esta mujer de esta parábola muy seguramente representa a la iglesia, al conjunto de todos aquellos que hemos creído en el Señor. Y entonces aquí ya nos queda claro algo de entrada. Y es que esta responsabilidad no es cuestión de un solo hombre. Esta responsabilidad de alcanzar a otros y de ser un instrumento de arrepentimiento que genere arrepentimiento en otros no es la labor de un líder, de ninguna manera. Es la labor la labor de la iglesia en sí, del conjunto de los creyentes, de la familia espiritual. Esta no es la tarea de uno, es la tarea de todos aquellos que hemos abrazado una fe en el Señor, de este grupo de creyentes que asumen su responsabilidad espiritual. Y entonces aquí vemos la tarea de esta mujer y nos habla de tres aspectos importantes, tres cosas que la iglesia tiene que hacer. Recuerden que esta no es la labor de uno solo, esta no es la labor de un líder, es la labor de la iglesia, es la labor del cuerpo de Cristo, del conjunto de creyentes. Y nos cuenta aquí este versículo 8 que lo primero que hace esa mujer es encender la lámpara. Eso es lo primero. ¿Cómo impactar? ¿Cómo llegar a los perdidos? ¿Cómo ser instrumentos que generan y despiertan arrepentimiento en el corazón de los perdidos? Lo primero, encender la lámpara. Bueno, evidentemente, la lámpara representa la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Recuerdan? La lámpara representa la palabra de Dios. Una iglesia que está desconectada de la palabra de Dios no puede hacer nada en su entorno, no puede generar ningún cambio en su entorno, no puede provocar ni despertar el arrepentimiento en los perdidos. Saben que no había personas más expertas en el dominio de la Biblia, de las Escrituras,
que los fariseos y los escribas. Incluso estas personas eran capaces de recitar grandes porciones de la Biblia de memoria. La sabían de memoria, la tenían aquí en sus mentes, podían recitarla, grandes porciones de las Escrituras. Pero ¿saben algo? En sus vidas, la palabra de Dios era letra muerta, porque no producía ningún efecto. Ellos iban de un lugar a otro, hablando de los fariseos y de los escribas, con su lámpara apagada. Lo primero que tiene que hacer la iglesia es encender la lámpara, es volver a enamorarse de la palabra de Dios, volver a reconectarse con la palabra de Dios. Saben que eso que decíamos hace un momento de los fariseos y los escribas, que sabían mucha Biblia, pero que todo lo que sabían simplemente era letra muerta, ocurre con muchos creyentes también en este tiempo, que intentan o buscan escuchar a Dios de otras maneras. Están desconectados de la Biblia, pero aún así quieren escuchar a Dios. Y quieren escuchar a Dios o procuran escuchar a Dios a través de señales, de misterios, de casualidades, de visiones, de emociones intensas, de frasecitas sueltas, de canciones o de cualquier otro medio que reconfirme lo que ellos quieren oír, pero no van a su palabra. No van a su palabra. Quieren oír a Dios, pero no van a su palabra. Es una tremenda contradicción. Y no van a su palabra simplemente porque no la aman. Lo primero que la iglesia tiene que hacer, si quiere ser respuesta en su entorno, es encender la lámpara, volver a conectarse con la palabra de Dios. Eso es lo primero que esta mujer hace. ¿A quién representa la mujer? A la iglesia del Señor, al conjunto de creyentes. Pero en segundo lugar, dice el versículo 8, Lucas 15:8, que esta mujer, después de que enciende la lámpara, y ya sabemos eso que representa, la lámpara es la palabra de Dios, después de encender la lámpara, esta mujer barre la casa. Miren que barrer la casa puede ser una de las tareas más ingratas que hay. Uno barre la casa en la mañana y probablemente al mediodía la casa nuevamente está empolvada. Es una tarea como que no tiene final. Uno barre y vuelve a barrer y vuelve a barrer. Es una tarea absolutamente ingrata, pero necesaria, porque cuando dejamos de hacerlo, pues las cosas tienden al caos. Y barrer la casa para nosotros implica comenzar por limpiar la iglesia. ¿Cómo podríamos nosotros tener un impacto en el mundo si no somos capaces de limpiar nuestra propia casa? Si todavía no sabemos resolver nuestros propios asuntos y despojarnos de las cosas que se han vuelto una carga, un estorbo, que son basura y que tenemos que dejar atrás. Nosotros somos muy dados como iglesia a juzgar o a señalar al mundo que está en crisis. Incluso somos muy dados también a compararnos con otras congregaciones. Pero la tarea que tenemos que hacer es barrer la propia casa, es limpiar la propia casa de todas aquellas cosas que van ensuciando y que van entorpeciendo la obra y los propósitos de Dios. Miramos mucho hacia afuera y juzgamos al mundo y nos comparamos también con otras iglesias, pero no queremos asumir la tarea que a veces es ingrata, porque eso hay que hacerlo todo el tiempo, de barrer la propia casa. Nos cuesta asumir nuestra propia falta de arrepentimiento como familia espiritual. La limpieza comienza en casa, removiendo lo que estorba y removiendo lo que no nos permite desempeñar con eficacia
la labor y la tarea que el Señor nos ha asignado. Primero debemos encender la lámpara, pero en segundo lugar debemos también barrer la casa, la propia casa. Allí comienza el impacto. Y finalmente dice también la Biblia que esta mujer busca la moneda perdida, pero lo hace con diligencia. El que la Biblia nos hable de una moneda seguramente se refiere al valor que tiene una vida, ese valor que Dios le asigna a una vida. Cada vida tiene un valor incalculable para el Señor. Y dice que esta mujer que representa a la iglesia, que representa al grupo de los creyentes, a la familia espiritual, y no solamente a una persona, porque eso no es labor de una sola persona, esta mujer busca y busca con diligencia. Dios nos invita a ser diligentes en nuestro llamado, a ser diligentes en el servicio, a ser diligentes con nuestro compromiso de impactar la vida de otros, de alcanzar a los perdidos. Lo único que facilita la negligencia de un siervo es que mucha gente se pierda, es que muchas familias se pierdan. Recuerden, por ejemplo, lo que ocurrió con el caso de Jonás, cuando él decidió ir en contravía del llamado de Dios y aplazar o postergar el llamado de Dios. Esa negligencia de Jonás estaba poniendo en riesgo a un pueblo entero que necesitaba arrepentirse, que necesitaba volver al Señor. La negligencia de un siervo lo único que hace es permitir que muchos y muchos se pierdan. Necesitamos ser diligentes. Necesitamos ser también proactivos en la búsqueda de aquellos que no tienen rumbo. Muy probablemente muchos hijos de Dios, muchos miembros de la iglesia, de la familia espiritual, dirán, yo todavía no estoy listo, eso no es conmigo, no me miren a mí, yo acabé de llegar, yo no quiero comprometerme, lo voy a dejar para mañana, para más adelante, cuando esté más capacitado, cuando tenga más conocimiento, cuando esté más desocupado, cuando tenga una vida más tranquila. Pero el llamado de Dios para la iglesia es a la diligencia en esa búsqueda. Necesitamos ser diligentes. Es interesante lo que nos cuenta aquí la palabra de Dios. Tenemos que ir, tocar la puerta, ser insistentes, tener iniciativa. Y Dios nos da a nosotros la oportunidad, Dios nos da a nosotros el momento, el lugar para que podamos ir y alcanzar otras vidas. Y necesitamos ser diligentes, por ejemplo, intercediendo por ellos, diligentes en la intercesión, diligentes también hablándoles, compartiéndoles del Señor, hablando de la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, diligentes también en nuestro testimonio, diligentes para alcanzar a un mundo en crisis, a un mundo perdido. Tenemos que renunciar al descuido y a la desidia para poder alcanzar a otros. Alguien podría decir, como mencionábamos hace un momento, eso no es conmigo, eso no me alcanza a mí. El que tiene que buscar es otro, el que tiene el título de líder. Pero miren que aquí está la mujer, la iglesia, el conjunto de creyentes, la sumatoria de corazones que se comprometen y que son diligentes. Pero hay algo más aquí, en esta parábola. Y quiero que ahora vayamos al versículo 9 para que miremos algo muy importante. Lucas 15:9. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, y cuando la encuentra, hablando por supuesto de la moneda perdida, dice, cuando la encuentra, reúne, miren esta palabrita, a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo,
porque he encontrado la dracma que había perdido. Cuando al fin, después de encender la lámpara, barrer la casa y buscar con diligencia, encuentra la moneda perdida, la vida perdida que tiene valor incalculable para Dios. Esta mujer, que es la iglesia, reúne a amigos y vecinos para compartir su alegría. Como familia espiritual, como conjunto de creyentes, nosotros somos un instrumento en el arrepentimiento o para el arrepentimiento de otras personas. La Biblia dice que Dios por medio de nosotros le ruega al mundo que se reconcilie con Él, que nosotros somos ministros de la reconciliación. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Dios a través de nosotros le ruega al mundo que vuelva a Él, que se arrepienta, que se convierta. Somos el instrumento, la iglesia es el instrumento, no uno, todos nosotros los que estamos aquí reunidos. Y dice que esta mujer llamó y reunió a los amigos y vecinos para compartir de ese gozo que tenía en su corazón. Nosotros no podemos ser tan egoístas. Nosotros necesitamos dar de lo que hemos recibido. Necesitamos compartir de la vida abundante. Necesitamos compartir de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesitamos compartir también de la plenitud del gozo que hemos encontrado en el Señor, de tantas bendiciones que hemos recibido. Esta mujer no se guardó su alegría, su gozo para ella, sino que reunió a sus más cercanos y dio de lo que también tenía, de lo que también había recibido. Y dice aquí la Biblia que ella llama a los más cercanos, amigos y vecinos. Saben que allí comienza el verdadero impacto de la Gran Comisión. La familia, los amigos, los vecinos. ¿No fue eso lo que hizo Rahab, por ejemplo? Claro, pensar en ella y en su casa, primeramente en su familia. Ustedes se pueden imaginar el impacto que tendría el hecho de llamar y reunir a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros más cercanos, para invitarlos a participar de la vida abundante. ¿Cuántas personas usted tiene en su listado de amigos? ¿Cuántos vecinos usted conoce? ¿Cuántos familiares? ¿Cuántos conocidos? ¿Cuántos compañeros de trabajo? ¿Se pueden imaginar lo que representa que cada uno de nosotros haga la tarea de reunir y de llamar y de convocar a sus más cercanos para compartir de esa vida abundante que ha recibido? Y esta es una invitación muy importante que hoy nos hace la palabra de Dios. Y esto que estamos diciendo de poder reunir a los más cercanos, familia, amigos, vecinos, esto podemos hacerlo por lo menos de dos maneras que se vienen ahora a mi mente. Y es, primero, a través de grupos de oración. Y usted puede hacerlo. Usted puede hacerlo allí en su casa, en su empresa, en su trabajo, en su barrio, un grupo de oración. Y para eso tenemos las temáticas, para que usted pueda reunir a sus más cercanos y ser un instrumento de reconciliación. Pero también invitándolos a las reuniones. Bueno, ya pasó nuestro evento de damas, que fue una oportunidad perfecta para reunir a los amigos y a los vecinos, para ser instrumentos del arrepentimiento, de la reconciliación. Ese es el llamado de la iglesia y por allí inicia de una forma muy sencilla. ¿Cómo inicia el impacto de la Gran Comisión? Con los más cercanos, la familia, los amigos, los vecinos, para compartir, para dar de lo que hemos recibido. Dios nos llama entonces en esta mañana a encender la lámpara, a reconectarnos con la palabra de Dios,
a no pretender oírlo de otras maneras, como mucha gente hoy en día, sino ir a su palabra. Dios nos invita a barrer la casa también, a limpiar la iglesia de lo que estorba, de lo que no sirve, para poder impactar a un mundo en crisis. Y Dios nos llama también a buscar con diligencia lo que se ha perdido. Pero les reitero, esto no puede ser una carga individual. Este es el trabajo de la iglesia, es un llamado colectivo para todos nosotros. La mujer de esta parábola encontró la moneda porque hizo su trabajo diligentemente y al final reunió a sus más cercanos para celebrar. La vida abundante no es para guardarla, sino para compartirla. Y hoy es un buen día para que nosotros nos alineemos con esto que Dios nos enseña en su palabra, para que podamos recuperar la pasión por buscar a los perdidos, para que nos comprometamos a limpiar lo que estorba, lo que nos sirve, lo que nos ha dañado como familia espiritual y para poder convocar y reunir a las personas que están cerca de nosotros y ver cómo ellas también empiezan a disfrutar del gozo, la paz, la vida abundante, la plenitud que hay en Cristo. Y quiero que, pensando en todo esto, nos acerquemos al Señor en oración en esta mañana. Padre bueno, a ti te damos muchas gracias en este día. Y entendemos, Señor, que esto que nos hablas en este día no es, Señor, el llamado para uno solo. Esta no es la tarea de uno solo, de un líder. Esta es la tarea de la iglesia, de la familia espiritual, del conjunto de creyentes que necesitan, Señor, en primer lugar encender la lámpara. Y dígale, Señor, hoy yo enciendo la lámpara y vuelvo a reconectarme con tu palabra. Que ya no busquemos, Señor, escuchar tu voz a través de señales, misterios, casualidades, visiones, sino que vayamos a tu palabra, Señor, y volvamos a encender esa lámpara. Que aprendamos también a barrer la casa y a dejar atrás tantas cosas que nos han dañado a lo largo de los años. Hábitos, prácticas, comentarios, chismes infructuosos que nos sirven y que lo único que hacen, Señor, es limitar nuestro alcance. Y que asimismo seamos diligentes, que no posterguemos el impacto y el llamado, Señor, que nos has hecho. Dios, tenemos amigos, conocidos, vecinos, familiares, y por allí comienza el impacto de la gran comisión. No podemos decir, Señor, que no conocemos a nadie. Claro que hay personas que están cerca de nosotros y por allí podemos comenzar, Señor, reuniéndolos, llamándolos, convocándolos y compartiendo con ellos de lo que hemos recibido, Señor, a través de grupos de oración, a través de nuestras reuniones ministeriales, de los seminarios, de los eventos. Necesitamos alcanzar al perdido porque cada vida tiene un valor incalculable para ti. Pues desde aquí yo bendigo la vida de cada uno de los que se conectan hoy con nosotros y te pido que enciendas en sus corazones la llama, el fuego del primer amor y que vuelvas a despertar en nosotros ese anhelo, Señor, de ir tras los perdidos, de ser instrumentos de reconciliación y de arrepentimiento en este tiempo, aquí, en el lugar donde tú nos has puesto. Hoy bendecimos tu nombre y colocamos el resto de este día en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, una vez más, un saludo y un gran abrazo para todos. Gracias por acompañarnos y nos vemos el día de mañana en nuestras reuniones familiares. Recuerden, la casa abierta de oración. Chao, chao. Que estén muy bien. Con corazón de niño, anhelando
presencia.